Bien, pues, bien, silencio, por favor. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Es una alegría tener una sala llena. No ha defraudado las expectativas, puesto que ya en la anterior sesión que proponía el Departamento de Economía Aplicada 1, pues ya hubo overbooking, ¿no?, en la sala, con lo cual, pues, bueno, en primer lugar agradecer, por supuesto, al Departamento, también a Fernando Alonso, la colaboración en la organización de la conferencia. Bueno, tenemos hoy la última sesión del ciclo de otoño-invierno del Seminario de Investigación de la Facultad. Esta es una sesión que inicialmente estuvo prevista, cuando elaboramos la primera versión del ciclo, estuvo prevista para finales de septiembre, pero al final acordamos que era preferible posponerla precisamente para dar tiempo a que los alumnos de posgrado vinculados al departamento pudieran incorporarse, ¿no? Bien, pues quisiera comenzar en este caso agradeciendo al profesor Jorge Usó su disponibilidad para venir aquí a la Complutense, deja casa suya, a impartir esta ponencia. Muy brevemente sobre Jorge Usó, tengo que decir que para mí es una gran alegría que ahora, siendo vicedecano, pues tenga que presentar a Jorge, porque Jorge fue profesor de nuestro departamento hace ya muchos años. De hecho es doctor por esta universidad y, aunque no lo parezca, fue profesor mío, que parece más joven que yo, pero realmente fue profesor mío de política económica hace muchos años, ¿no? Y también discípulo de Alberto Alonso, que está aquí presente. Jorge ha tenido un largo periplo. Después de doctorarse aquí se marchó, pues estuvo unos años aquí como profesor ayudante, y actualmente es profesor de teoría económica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y los temas que los que viene investigando desde los últimos años, pues tienen que ver sobre todo con la Unión Europea, con modelos de corte, digamos, pues keynesiano. Y bueno, pues el tema de esta ponencia es quizá uno de los temas de más relevancia y más interés teórico, por lo menos desde mi punto de vista, a los que se enfrenta la política económica en España, y yo estoy seguro que va a ser de gran interés para todos. Bien, en principio vamos a ver la ponencia. Pediría que aquellos que tengáis preguntas, objeciones, sugerencias, etc., las pongáis para el final, de forma que podamos tener primero la ponencia, puesto que hay personas que a veces tienen que salir para ir a clase o porque tienen que marcharse directamente. Entonces, después de la ponencia, pues tendremos un turno de preguntas entre los asistentes. Bien, pues nada más. Jorge, muchas gracias y te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias a ti, Alfonso, y por supuesto también muchas gracias al Departamento de Economía Aplicada 1 por haberme invitado, a Fernando Alonso, que es el que ha contactado conmigo, y desde luego, sobre todo, agradecimiento a todos y todos los que habéis venido a escuchar la presentación y sobre todo a participar después con objeciones en el debate. Y digo esto porque realmente para el que viene a un seminario de este tipo con una investigación que está sin terminar, que está en proceso de elaboración, pues es un privilegio encontrarse delante de vosotros y que pueda recoger las sugerencias que puedan mejorar lo que hemos hecho, o simplemente llevar a olvidarlo si consideráis que está tan mal. También quiero decir que este es parte de un trabajo colectivo que estoy elaborando junto con Jesús Paul, que está por aquí también en la sala, y por tanto es corresponsable de lo que aquí se diga, y con Eladio Fornero, que es profesor también de la Universidad de Castilla-La Mancha. Bueno, voy a tratar de resumir en el tiempo que tengo, pues un poco las ideas que hemos ido encontrando desde el punto de vista del análisis de la política de evaluación interna. Y bueno, como habéis visto, el título del paper que hemos puesto aquí pues es un poco provocativo, y por eso querría empezar un poco justificando por qué es esto, ¿no? Y la expresión de mito que aparece en el título pues se referiría a la acepción del diccionario, que se refiere a persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades o excelencias que no tiene, o bien de una realidad de la que carece. Y nos parecía que en el contexto de la unión monetaria y de la crisis actual
había pues, un mito y dos derivaciones de ese mito, o tres mitos, que es lo que querríamos analizar. El primero de ellos se refiere a la idea de que en una unión monetaria, al haberse perdido los instrumentos tradicionales de ajuste macroeconómico, el tipo de cambio y el tipo de interés, esto debe compensarse con una mayor flexibilidad salarial para asegurar la estabilidad del área. Digamos que aquí lo que hay detrás es, por un lado, una confianza en la capacidad de autorregulación de los precios del sistema de una economía de mercado, añadida además o reforzada por la creación de la unión monetaria, pues un poco a partir de lo que son los desarrollos de la teoría de las áreas monetarias óptimas. Y esta idea general, en el caso concreto de la situación actual de los países periféricos de la Unión Monetaria Europea, se concretaría en otras dos ideas que se dan por supuestas, que sería, en primer lugar, que la causa de los problemas que tienen estos países se encuentra en la pérdida de competitividad, y sobre todo que esta pérdida de competitividad se deriva de que el funcionamiento de los mercados de trabajo en estos países no se ajusta a los requerimientos del funcionamiento de la Unión Monetaria, que se derivaban de la primera proposición que había dicho. Y la tercera idea sería que para resolver estos problemas, la estrategia que deben llevar a cabo los países, las economías periféricas, fundamentalmente es un proceso de reforma de reformas en el mercado de trabajo que incremente la flexibilidad salarial en un sentido asimétrico, fundamentalmente que incremente la flexibilidad salarial a la baja y faciliten el proceso de devaluación interna. Que hemos entendido los que hemos escrito este documento como esta política de devaluación interna. Pues, para explicarlo, hemos partido de la situación de la economía española, que al inicio de la crisis se encontraba pues, al final de un proceso de fuerte expansión, de crecimiento económico, que le había permitido converger en términos de desempleo en la media de la Unión Europea, en el 8%, pero este crecimiento había estado impulsado principalmente por la demanda interna y se caracterizaba por la acumulación o la creación de algunos desequilibrios que podríamos resumir fundamentalmente en el endeudamiento de los hogares y las empresas, no del sector público, la deuda externa, el desequilibrio por cuenta corriente y una burbuja inmobiliaria y un peso excesivo de algunos sectores, digamos, no comerciables o no abiertos a la competencia. Estos procesos de crecimiento basados en la acumulación de deuda pues, tienen una limitación temporal, no son indefinidamente sostenibles y en algún momento es preciso un proceso de ajuste, y la crisis supone el inicio de ese proceso de ajuste que se concreta en una reducción drástica de las posibilidades de refinanciación o de financiación del gasto y una caída brusca de la demanda interna. Entonces el ajuste que debería hacerse sería pues, este principio, esta corrección del déficit exterior, la variable flujo y la reducción del stock de deuda. Y la propuesta de devaluación interna lo que consiste básicamente es, puesto que estamos en una unión monetaria, sustituir la devaluación nominal, que no es posible, por una reducción de los precios relativos de España respecto al resto de miembros de la unión monetaria, con el fin de lograr una depreciación real. Y el camino que se debería recorrer para que esta estrategia funcionara sería que la caída inicial de la demanda, si los mercados de trabajo fueran suficientemente flexibles, produciría una flexión a la baja en los salarios nominales, en los costes laborales unitarios, en los salarios reales y en la participación de los salarios en la renta. Si esto no se produce o se produce lentamente, la recomendación de esta estrategia sería aplicar reformas del mercado de trabajo para acelerarlo. La cadena de razonamiento continuaría suponiendo que además también los mercados de bienes son suficientemente flexibles. Esta caída en la demanda, esta caída en los salarios, en los costes laborales, se acabaría traduciendo en caídas en la inflación, reducciones de la inflación relativas al resto de socios de la Unión Monetaria, un incremento en la competitividad, y todo esto debería tener como consecuencia un aumento de las exportaciones y también un aumento de la inversión productiva empresarial, aunque esta parte se insiste menos, como consecuencia de la mejora en la rentabilidad que se produciría al bajar los costes laborales unitarios reales o los salarios reales. Supuestamente, es decir, esta estrategia lo que debería permitir son las tres cosas que aparecen en el recuadro de abajo. Primero,
si se razona en un contexto donde existe una curva de demanda de trabajo que depende inversamente del salario real, pues que la crisis o la caída en la demanda tuviese menos costes en términos de empleo, es decir, que el ajuste se haría con menores caídas de empleo. En segundo lugar, la corrección del sector exterior, del déficit exterior, del déficit por cuenta corriente, y en tercer lugar, el inicio de la recuperación, es decir, esta estrategia está pensada, digamos, tiene la idea de que la expansión de las exportaciones y la inversión no solo corregiría el desequilibrio exterior, sino que sería, digamos, la pieza a partir de la cual se construye la recuperación. Y a mí esto me parece que es una idea a retener, una idea importante, en el sentido de que lo que se espera de la estrategia de devaluación interna, el criterio que deberíamos utilizar para juzgarla, no es tanto que se ajuste el sector exterior, el déficit por cuenta corriente, sino que además lo haga permitiendo que la economía retorne a la situación actual, es decir, que permita hacerlo sin costes en términos de renta. Que se va a corregir el desequilibrio externo. En el gráfico de la izquierda está claro que esto ha ocurrido, la línea azul es el déficit por cuenta corriente y se ha reducido el desequilibrio por cuenta corriente. Digamos, esto lo damos por descontado. El tipo de estrategia de devaluación interna, que lleva a una caída de la demanda interna también, de hecho ha producido este ajuste en el sector exterior. Pero desde mi punto de vista lo relevante no es esto. En el gráfico de la derecha hemos representado en ordenadas el tipo de cambio real, los precios relativos de España respecto a la Unión Monetaria, y en ordenadas está el nivel de renta, y la línea roja sería la combinación de tipo de cambio real y renta que aseguraría el equilibrio de la balanza por cuenta corriente, que tiene pendiente negativa. Imaginemos que el punto A es la situación inicial. Este es el nivel de renta que tenía inicialmente, una tasa de paro del 8%, y sin embargo esto se había alcanzado con un déficit elevado por cuenta corriente. La crisis supone una caída en la demanda que nos lleva inicialmente a situarnos, antes de aplicar la política de devaluación interna, a desplazarnos hacia la izquierda, es decir, caída en la renta, y por tanto el déficit por cuenta corriente ya empieza a reducirse. Y a partir de ahí se aplica la estrategia de devaluación interna. Que esto vaya a corregir el desequilibrio no es el criterio principal para saber el desequilibrio por cuenta corriente, no es el criterio principal para saber si está teniendo éxito, ya que esto se podría hacer de tres maneras muy distintas. Una, el paso de DAC sería lo que promete la estrategia de devaluación interna. Sería que daría lugar no solo a la corrección del desequilibrio, sino a un estímulo en la economía que permitiese pasar a través de una estrategia basada en el crecimiento de las exportaciones a un punto como el C, es decir, a volver al punto de renta inicial. Y ese para mí es el criterio que deberíamos seguir si realmente esto va a ocurrir. O si lo que puede ocurrir es que pasemos de B a B, en el que hemos corregido el déficit por cuenta corriente sencillamente como consecuencia de la caída en el nivel de renta. O peor todavía, que la estrategia de devaluación interna es desestabilizadora y sitúa a la economía en un punto como el E, es decir, que provoca incluso caídas adicionales de renta. Y el paper lo que pretende es analizar esto fijándonos en tres cuestiones que están en el documento más o menos desarrolladas y que yo ajustaré al tiempo que tengo. Primero es plantearse si el marco teórico en el que esto se está analizando es el correcto o qué problemas puede tener. Segundo, si el diagnóstico del que se parte para recomendar la estrategia de evaluación interna es el correcto. Y tercero, cuáles están siendo los efectos de la devaluación interna que se está aplicando, que se está produciendo en España. Cuál es el balance provisional, llamamos, de lo que está ocurriendo como consecuencia de esta estrategia. La primera parte sería plantearnos esta idea, digamos, del marco teórico a partir de una crítica a la teoría de las áreas monetarias óptimas, que presento muy rápidamente. Bueno, como seguramente es conocido por todos ustedes, pues una de las ideas importantes de la teoría de las áreas monetarias óptimas es que, como consecuencia de la pérdida de los mecanismos tradicionales de ajuste, es necesario que los países, las economías que forman una unión monetaria cuenten con otros mecanismos alternativos, y Mandel analizó en este artículo del año 61 la posibilidad de que fuese la flexibilidad salarial y trasladado a flexibilidad de precios la que jugara este papel. Y digamos que estos resultados son generalmente asumidos como ciertos cuando se discute sobre las áreas monetarias óptimas.
Sin embargo, creemos que estos datos se enfrentan a dos limitaciones, y el primero es que en realidad solo son válidos cuando se produce la perturbación que se analiza en ese papel, que es una perturbación asimétrica sobre la demanda exterior, pero que este tipo de perturbaciones no es lo que ha ocurrido en el caso de la Unión Monetaria, que más bien se estaría enfrentando a un problema de divergencia inicial entre las economías que forman la Unión Monetaria, particularmente, diré, en el crecimiento de la demanda interna, y esto habría sido amplificado como consecuencia del propio funcionamiento normal de la Unión Monetaria tal y como fue diseñada. Y la segunda limitación es que da por sentado que la variación de los precios es autorregulador, que la propia reducción de los precios va a estimular la demanda, por ejemplo, en el país que se ve afectado negativamente por la perturbación. Y son los dos resultados que yo creo que se puede discutir. En este gráfico presentamos, tal y como lo hace de Grob, el caso que plantea Mandel. Los gráficos de arriba están tomados directamente del libro de Grob, los de abajo no, los hemos añadido para mostrar lo que queremos plantear. Muy brevemente, las líneas azules, lo que tenemos arriba son las curvas de oferta y demanda tradicionales, que después en el documento decimos que habría que abandonar, pero para empezar a rozar lo que nos interesa, las curvas de demanda y oferta agregadas tradicionales, las líneas azules son la situación inicial, suponemos que la renta es la potencial y que la economía está en equilibrio externo. Y las dos, la de la izquierda, de Grob habla de Francia y Alemania, yo voy a hablar de Alemania y España. Alemania es la izquierda y a la derecha tenemos España. Y la perturbación asimétrica que de Grob establece es un cambio en las preferencias de los consumidores que aumentan la demanda de un país y reducen la del otro. Por lo tanto, el país de la derecha, que es España, se vería beneficiario de un incremento en su demanda de exportaciones, y en el país de la izquierda estaría ocurriendo lo contrario. Alemania estaría perdiendo demanda de sus importaciones. Como consecuencia, Alemania tendría paro y déficit exterior, y España tendría una situación de superávit exterior y una renta por encima del potencial. Y bueno, la idea de Mandel y de Grob es que si hubiera un grado suficiente de flexibilidad salarial y de precios, por ejemplo en Alemania, el país que está viendo incrementar el desempleo, esto daría lugar a una reducción de los salarios, que se traduciría en menores precios y ganancias de competitividad, y la línea verde, que es la oferta agregada, se desplazaría hacia abajo. Es decir, la ganancia de competitividad nos permitiría pasar del punto A al B y volver al C, donde estaríamos nuevamente en equilibrio externo y en la renta potencial. Y el país que se ve beneficiado pues empezaría a tener inflación, pérdidas de competitividad, y la renta volvería a su nivel inicial y recuperaríamos el equilibrio externo. Es decir, que aquí digamos que la flexibilidad salarial sería un mecanismo de ajuste que asegura la vuelta al equilibrio. En su contrario, si no hubiera flexibilidad salarial, el desajuste se mantendría y por tanto las situaciones de desempleo que se registran en uno de los países serían más duraderas. Jugaría ese papel beneficioso. Lo que nosotros decimos es que en realidad nada de esto ha ocurrido en la Unión Monetaria, no se ha producido una perturbación asimétrica de este tipo, sino que lo que ha ocurrido es bastante diferente, y es que inicialmente la situación de estos dos países, Alemania a la izquierda, España a la derecha nuevamente, era divergente pero en un sentido distinto, y es que mientras que España estaba experimentando un elevado crecimiento de su demanda interna, Alemania estaba experimentando un bajo crecimiento de su demanda interna, es decir, las divergencias iniciales en el crecimiento de la demanda interna es lo que se estaba produciendo. Probablemente en España, no tenemos tiempo para analizarlo, esto tiene que ver con la propia formación de la Unión Monetaria, con las bajadas de los tipos de interés reales, las expectativas, etcétera. En Alemania pues, se estaban aplicando políticas restrictivas, entre ellas políticas salariales restrictivas, y otro tipo de factores hacían que la demanda se mantuviera baja. La consecuencia de esto es que Alemania, que antes era un país que se ajustaba, acordémonos, porque tenía paro y déficit exterior, en realidad no es esa situación, es la contraria, es paro y superávit exterior. Y España, que antes tenía crecimiento elevado y superávit exterior, lo que tiene es déficit exterior, ¿vale? Entonces, las situaciones son contrarias. Si hacemos operar aquí el mecanismo de la competitividad que
suponía Mandel, lo que se produciría en Alemania, que es el país que tiene desempleo, que tiene menor crecimiento, es una bajada en los salarios y en los precios, y esto le permitiría mejorar la competitividad. Pero mejorar la competitividad significa que el país que tenía superávit, la bajada de los salarios y los precios, su ganancia en competitividad, lo que hace es incrementar el superávit. Y el país que tenía déficit, que es el que experimenta la inflación, lo que haría es experimentar empeoramientos en el déficit por cuenta corriente. Es decir, que el mecanismo de ajuste teóricamente nos devuelve a la renta potencial, que es el punto B, pero no solo manteniendo, sino agrandando los desequilibrios por cuenta corriente. Y esto parece que se ajusta más a lo que habría ocurrido en la Unión Monetaria. Con un agravante, el agravante es que la segunda razón que decíamos, por las que discutíamos los resultados de Mandel, es que se daba por supuesto que la curva de demanda agregada tenía pendiente negativa y que la caída en los precios en Alemania iba a tener un efecto expansivo, mientras que en España la subida en los precios iba a tener un efecto restrictivo. En realidad hay otros mecanismos dentro de la formación de la Unión Monetaria, el más importante, el del tipo de interés real, que actúan en sentido contrario. Es decir, en aquellos países que tienen más inflación, los tipos de interés reales son más bajos para el mismo tipo de interés de intervención del Banco Central, y en los países que que la inflación es más baja, los tipos de interés reales tienden a hacerse más altos, con lo cual el efecto fue no solo de amplificación de los déficits por cuenta corriente, sino de mantenimiento o incluso ampliación de los desequilibrios en cuanto al comportamiento de la demanda interna. Por eso decimos que los resultados de Mandel están condicionados y por lo menos existe alguna duda de que puedan ser utilizados como argumento a favor de este mecanismo de ajuste. La segunda cuestión que analizamos es en qué medida el diagnóstico sobre los problemas de desequilibrio por cuenta corriente que tienen los países periféricos es acertado, y si este diagnóstico no es acertado, podemos dudar también de la recomendación que se hace, que se basa en dos premisas fundamentales. Digamos, a la izquierda estaría las premisas de las que parte la estrategia de evaluación interna, que son el diagnóstico que se hace. La primera premisa es que el origen de los desequilibrios por cuenta corriente en la zona euro se deben a los desajustes en los costes laborales unitarios, y por tanto que corregir estas diferencias en la competitividad de los costes asegura la corrección de los desequilibrios por cuenta corriente. Y la segunda premisa es que además es complementaria a la anterior, que las diferencias en los costes laborales unitarios se deben a un comportamiento inadecuado de los salarios, y que además este comportamiento inadecuado de los salarios se produce en los países periféricos, y por lo tanto el ajuste debe venir por el lado del crecimiento de los salarios en los países periféricos. Una visión alternativa de este diagnóstico sería, en primer lugar, que el origen último de los desequilibrios por cuenta corriente están más bien en un crecimiento diferente de la demanda interna, que es lo que antes veíamos en dos bloques dentro de la Unión Monetaria, es decir, la existencia de dos patrones de crecimiento, un patrón de crecimiento basado en la demanda interna apoyado en la deuda, y otro patrón de crecimiento es el modelo basado en el crecimiento el tirón de las exportaciones, que a su vez necesita de la expansión de la demanda en la otra parte de la Unión Monetaria. Este crecimiento de la demanda interna en uno de los bloques estaría explicando el crecimiento de las importaciones y, como consecuencia, las diferencias que se observan en los costes laborales unitarios. Esto, por un lado, y en segundo lugar, otro factor decisivo serían las diferencias en las especializaciones productivas entre el centro y la periferia dentro de la Unión Monetaria. Estos dos factores explicarían, desde nuestro punto de vista, mejor el origen de los desequilibrios por cuenta corriente. Obviamente la estrategia de evaluación interna va sobre la causa en la columna de la izquierda, pero no sobre la causa de los desequilibrios en la columna de la derecha. Y otras dos ideas que tratamos de demostrar en el papel, pues en relación con la segunda premisa, es que las diferencias de competitividad no se deben exclusivamente al comportamiento de los salarios, y que no se deben exclusivamente al comportamiento de la periferia, es decir, que también hay que ver lo que ha ocurrido en los países centrales. Respecto a lo primero, bueno, pues muy brevemente plantear alguna literatura que hemos recogido sobre esta idea de que los costes laborales unitarios no son
estrictamente el origen de los desequilibrios por cuenta corriente. Por ejemplo, este artículo de dos autores franceses analiza la evolución de las exportaciones y la cuota de mercado en las exportaciones mundiales de cada país, y bueno, pues las conclusiones a las que se llega en primer lugar es que no existe una correlación entre costes laborales unitarios y exportaciones. Es la actualización de la paradoja de Kaldor. Y bueno, pues en el gráfico de la izquierda pues vemos algunos países como por ejemplo Alemania, Austria e Irlanda, que han tenido el mismo comportamiento de las exportaciones, con crecimientos de los costes laborales unitarios prácticamente cero en Alemania, muy moderados en Austria y elevados, y el mayor crecimiento en el caso de Irlanda, o por ejemplo Grecia y España, que tienen un comportamiento de las exportaciones similar a otros países como Francia, Holanda, y que a su vez tienen, sin embargo, crecimientos de los costes laborales unitarios bastante más reducidos. Estos autores hacen un ejercicio que a mí me parece, o que nos ha parecido especialmente interesante, que es descomponer el cambio en la cuota de las exportaciones mundiales de cada país en tres factores, que sería el efecto de la especialización en productos, el efecto en la especialización geográfica, y el resto, que sería el comportamiento del sector exterior. Y la línea roja sería, la barra roja, perdón, este último factor, que es el único en el que puede influir de alguna manera las diferencias de los costes laborales unitarios. Los otros dos estarían condicionados por la especialización de cada país. Y por ejemplo, vemos el caso de España, que vemos dos cosas. Primero, por ejemplo, comparando con Alemania, que su cuota de mercado se ha reducido menos que en Alemania, y además el factor, la barra roja, que es el factor del comportamiento, refleja mejores resultados que en Alemania, por ejemplo. O Francia y Finlandia han tenido resultados mucho peores que el resto, y vemos en el gráfico de los costes laborales unitarios que no podría estar explicado por este factor. En el mismo sentido, otros trabajos que hemos recogido ahí, por ejemplo, se refieren a lo que se llama la complejidad de las exportaciones. Básicamente lo que hacen es un análisis de la composición de los déficits comerciales y, por ejemplo, en el caso de la periferia, el caso de España, tendría mucho que ver con la importación de bienes intermedios, capital e inputs energéticos relacionados con el proceso de crecimiento que se había observado en los años de expansión. Y en cuanto a la complejidad de las exportaciones, que depende principalmente del contenido tecnológico de la producción, pues se observa una diferencia total entre el peso que tienen estos sectores, este tipo de productos, en las exportaciones alemanas respecto a la que tienen en las exportaciones españolas, portuguesas y griegas en este sentido. Bueno, esta sería una de las primeras ideas. La segunda idea, un poco discutiendo este diagnóstico del que partía la política de evaluación interna, tiene que ver con la responsabilidad de los salarios en la explicación de la competitividad. Y Felipe y Kumnar, en un paper sobre los costes laborales unitarios que pues, ha tenido una repercusión, yo creo, bastante importante dentro de la literatura, planteaban que dos cosas. Primero, y lo que hemos hecho nosotros es aplicar esto al caso de la economía española para ver si aquí también se cumplía. Primero, que cuando se habla de la evolución de los costes laborales unitarios nominales, en realidad esto se puede descomponer en dos factores, que sería los costes laborales unitarios reales, es decir, el salario real en relación con la productividad, la participación de los salarios en la renta, y ahí es donde, digamos, si esto creciera, se estaría observando efectivamente una perturbación por el lado de los salarios, y por otro lado el propio deflactor del PIB. Y en su paper venían a decir que en muchos casos no eran los costes laborales unitarios reales, sino el propio deflactor del PIB lo que explicaría el crecimiento de los costes laborales unitarios. Y en el gráfico de la izquierda vemos la participación de los salarios reales en España, que efectivamente desde el principio de la Unión Monetaria, en realidad si echáramos el gráfico hacia atrás sería exactamente la misma tendencia, se ha estado reduciendo, es decir, que no es el primer factor el que explica, en el caso de España, el crecimiento de los costes laborales unitarios. Por supuesto, esto es mucho más agudizado a partir de 2009, y sobre todo 2010-2011, cuando empieza a aplicarse la estrategia de evaluación interna.
Y el segundo gráfico lo que muestra es la descomposición del deflactor del PIB en los costes laborales unitarios y los costes del capital unitario. Lo que estos autores venían a decir es que, igual que podemos calcular la relación entre el salario y la productividad de los trabajadores, se puede calcular la relación entre los beneficios empresariales y la productividad del capital. Y entonces, cualquiera de estos dos factores estaría explicando, o podría explicar, el crecimiento del deflactor del PIB de los precios. En ese gráfico lo que aparece es la comparación de los dos factores en relación con la media. Es decir, hemos tenido hasta la crisis un proceso de apreciación real. El deflactor del PIB ha crecido más en España que en la media de la Unión Monetaria, y esto podría explicarse por cualquiera de los dos factores que aparecen ahí, o los costes laborales unitarios y los costes del capital unitarios. Y hasta la crisis, si veis la línea roja, que son los costes del capital unitario, crece al mismo ritmo que los costes laborales unitarios. Los dos crecieron un 14% acumulado en estos años. Por tanto, la responsabilidad es compartida entre los costes laborales y los costes del capital. Ya me referiré después a esto. Desde la crisis, desde la aplicación de la política de evaluación interna, lo que ocurre es completamente distinto, y es que mientras que los costes laborales unitarios se han estado reduciendo en comparación con la media de la Unión Monetaria y han convergido, los costes del capital unitario han seguido creciendo por encima del crecimiento de estos costes del capital unitarios en la Unión Monetaria, y esto es lo que estaría explicando que, a pesar de que los costes laborales unitarios en España están convergiendo con la media europea como consecuencia de la devaluación interna, el deflactor del PIB no se está produciendo esta convergencia en términos de competitividad. Y por último, dentro de este apartado del diagnóstico, nos planteamos si la divergencia de los costes laborales unitarios es completamente responsabilidad de la periferia. Y la idea de la que partimos es la siguiente. Digamos que la explicación, el análisis oficial de los costes laborales unitarios, el que aparece recogido casi literalmente, por ejemplo, en el Pacto por el Euro, diría que si elegimos un documento de la Comisión Europea a voleo, encontramos esta idea también. Yo aquí en el documento he citado uno, que es el del informe anual sobre el crecimiento, y prometo que elegí uno y dije voy a buscar si está aquí, y efectivamente lo encontré en la tercera página, de que esto es común, y es la idea de que los países en los que se observa un crecimiento de los costes laborales unitarios relativo a la media mayor, tienen un problema de competitividad y tienen que acometer un proceso de ajuste. Esto quiere decir que cuando estamos diciendo si un país tiene un problema en el crecimiento de sus costes laborales unitarios, estamos tomando implícitamente como referencia el país en el que la restricción salarial es menor, el país en el que los costes laborales unitarios es menor. No estamos tomando como referencia el crecimiento de los costes laborales unitarios que consideremos adecuado desde el punto de vista de los objetivos de política económica. Es decir, implícitamente, siempre, ¿cuánto deben crecer los costes laborales unitarios? Cuanto menos, mejor. Esto es lo que implícitamente se está derivando, y esto, desde nuestro punto de vista, genera un sesgo deflacionista en la política económica y en la economía europea. La alternativa que se puede proponer es elegir un crecimiento de los costes laborales unitarios que sea compatible para el conjunto de la Unión Monetaria con el objetivo de inflación, el 2%, y con una determinada distribución funcional de la renta, ¿vale? La diferencia entre los costes laborales unitarios nominales y el objetivo de inflación pues tendría implicaciones para la distribución funcional de la renta. Elijamos la neutra, es decir, mantener constante la distribución funcional de la renta, que ni mejore la participación de los salarios ni la de los beneficios. Esto implicaría que los costes laborales unitarios deberían crecer por término medio al año un 2%, y hemos calculado entre el año 2000 y 2007 qué desviación respecto a esa referencia tenían los países de la Unión Monetaria. Bueno, lo primero que se observa es que para la media de la Unión Monetaria hay desviación hacia abajo, es decir, que para la media han crecido por debajo de este objetivo. Y en la segunda observación es que si comparamos los casos de España, Portugal, Grecia e Italia, han tenido crecimientos por encima de la media, pero la desviación más importante donde se observa es en Alemania, que habría tenido en estos años una desviación a la baja por encima del 15% respecto a la referencia. La razón es que los costes laborales unitarios nominales, no reales, nominales, se mantuvieron constantes. Es decir, que los salarios nominales crecieron casi lo mismo que la productividad, incluso un poquito por debajo. No los reales, sino los nominales.
desde 2007, si repitiéramos este ejercicio, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que se observa es que en la periferia esta desviación se ha corregido, pero en Alemania sigue siendo de un 11%. Por lo tanto, digamos que la verdadera anomalía en el comportamiento de los costes laborales unitarios es esa. Y esto debería tenerse en cuenta, por tanto, a la hora de incluso aceptar, aunque se aceptara que los costes laborales unitarios, la divergencia, es el origen principal de los desequilibrios, al recomendar cómo debe hacerse el ajuste, que está siendo un ajuste asimétrico, esto creemos que debería tenerse en cuenta. Bueno, muy brevemente, esto lo que planteamos aquí, y esto los que habéis leído el documento veréis que está todavía así, nada más que en forma de esquema, no lo tenemos formalizado a un nivel suficiente como para ponerlo aquí por escrito, pero sí queríamos plantear que cuando argumentamos en términos de la devaluación interna teníamos que hacerlo con un esquema teórico en la cabeza, y entonces un poco plantear cuál era el argumento, el esquema teórico que nosotros estamos utilizando, pues que ahí hemos dicho que coincide pues con lo que sería un modelo keynesiano. Bueno, y tendría dos componentes fundamentales. El primero sería que cuando analizamos los efectos de la devaluación interna sobre el mercado de trabajo y sobre el desempleo, no utilizamos una curva de demanda de trabajo tradicional donde exista a nivel agregado una relación inversa entre salarios reales y empleo, sino el principio de la demanda efectiva. Es decir, si existe alguna relación entre salarios reales y empleo, es la que va indirectamente de los salarios reales a la demanda agregada y de la demanda agregada al empleo, y por tanto este paso es el que no nos podemos saltar. Este paso es el que hay que analizar, cómo la devaluación interna y el efecto sobre los salarios actúa sobre la demanda y por tanto sobre el empleo. Y entonces esto nos lleva a la segunda cuestión, y es si la curva de demanda tiene pendiente negativa, como se da por supuesto y como si se aparecía en el modelo de Mandel. Que tiene pendiente negativa, lo que quiere decir, lo que queremos decir con esto es que si hay una bajada en los salarios y en los precios, esto va a tener un efecto expansivo sobre la renta y sobre el empleo. Si esto está garantizado que va a ocurrir. O dicho de otra forma, si el nivel de renta de equilibrio o de empleo de equilibrio, la NAIRU, es un atractor, de que si hay una perturbación que hace que la economía la renta se reduzca, bajando por la curva de demanda agregada, mediante menores tasas de inflación, llegamos al equilibrio. Entonces, esta sería la segunda cuestión. Y ahí hay 4 aspectos sobre los que querríamos llamar la atención. Primero, una de las explicaciones que puede tener una curva de demanda con pendiente negativa es el efecto saldos reales. Que cuando bajan los precios, la oferta monetaria en términos reales se incrementa, baja el tipo de interés, etc. Pero esto es contradictorio con cómo realmente los bancos centrales aplican la política monetaria y con la idea de dinero endógeno que pues, manejamos en este modelo keynesiano, en el que el Banco Central realmente maneja el tipo de interés, por lo menos el de intervención, y entonces el mecanismo de ajuste sería, el que aparece en este tipo de modelos, sería indirecto. Que lo que ocurriría es que si hay flexibilidad de salarios y de precios, baja la inflación, y al bajar la inflación, los bancos centrales que se preocupan sobre todo de la inflación, bajan el tipo de interés, y esto estimula la demanda de consumo y de inversión. Este es el mecanismo de ajuste implícitamente que podría justificar la curva de demanda con pendiente negativo. Sin embargo, este mecanismo de ajuste está sometido a importantes limitaciones. La primera es la propia inactividad del Banco Central, en el caso del Banco Central Europeo, por lo que se ha demorado en bajar suficientemente los tipos de interés. En segundo lugar, el tipo de interés nominal se enfrenta con el límite inferior, la trampa de la liquidez. En tercer lugar, estamos analizando el caso de un país que pertenece a la Unión Monetaria y no dispone, por tanto, del manejo del tipo de interés nominal. No es seguro que un país de la Unión Monetaria lleve a cabo políticas de devaluación nominal y que esto dé lugar a bajadas en los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, ya que su objetivo es la media de inflación. De hecho, aunque lo bajase, lo bajaría menos que proporcionalmente y el tipo de interés real podría estar incrementándose. Bueno, aparecen ahí otro tipo de problemas, por ejemplo, lo que está ocurriendo en la realidad, y es que los tipos de interés reales están elevándose en los países de la periferia por el efecto de la prima de riesgo, no solo sobre la deuda soberana, sino también sobre los
prestatarios privados. Otras tres cuestiones que simplemente voy a mencionar son importantes también en este análisis, es tener en cuenta, al analizar el efecto de los salarios reales sobre la demanda agregada, los aspectos distributivos, la distribución de la renta, la pérdida de peso en los salarios reales en la renta, modifica también la demanda agregada y podemos encontrarnos con economías impulsadas por los salarios o impulsadas por los beneficios. Esto es un efecto que hay que tener en cuenta. La importancia de la deuda y el riesgo de la deflación, básicamente lo que quiere decir esto es que uno de los efectos que tiene la devaluación interna es la reducción de la capacidad adquisitiva de los asalariados, la reducción de la renta disponible de los hogares, que está ocurriendo en España, por ejemplo, y esto no solo reduce directamente el consumo, sino también reduce la capacidad de desendeudamiento de los hogares y, por tanto, atrasa uno de los procesos de ajuste que deben producirse, lastra la demanda agregada e incluso puede dar lugar a un incremento de los impagos. Además, es la reducción de la deuda que es necesaria en las economías de la periferia. Una de las vías a través de las que se puede hacer es a través de la inflación. La inflación reduce el valor real de la deuda. Sin embargo, como en los países del centro están manteniendo la tasa de inflación incluso por debajo del objetivo del 2%, esto obliga, si realmente se va a producir ganancias de competitividad en la periferia, a tener tasas de inflación muy baja o incluso deflación, como de hecho está ocurriendo en Grecia y en Portugal. España ha tenido, en términos del IPC, una inflación, en la última, si no me equivoco, hablando de memoria, es del 0,2%, es decir que existen también, digamos, se pierde la posibilidad de que la deuda se erosione como consecuencia de la inflación e incluso que se entre en una situación de deflación. Y voy a dedicar los últimos 10 minutos que me quedan, Alfonso, si no me equivoco, unos 10 minutos. Sí, son 7, pero me das esos 3, ¿verdad? Que estoy aquí regateando. Los 10 minutos que me quedan los voy a dedicar bueno, un poco plantear muy resumidamente lo que hemos visto sobre los efectos de la devaluación interna. Y bueno, digamos, la idea es ver si toda la cadena de acontecimientos que se supone que va a ocurrir como consecuencia de la devaluación interna está teniendo lugar, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué momento esto deja de producirse. La cadena es bajada de los salarios, de los costes laborales unitarios, mejora de la competitividad de costes y de precios, crecimiento de las exportaciones e inversión, recuperación económica, creación de empleo y recuperación de la demanda interna. Bueno, muy brevemente, lo primero, ¿se ha producido bajada en los salarios nominales y en los costes laborales unitarios? Sí, no hace falta que insista mucho en esto. Efectivamente, por ejemplo, en el gráfico de la derecha tenemos el crecimiento anual del coste salarial por trabajador desde el año 2007 y que estaba creciendo en términos nominales al 4% y vemos cómo se va reduciendo incluso desde el último trimestre de 2012, cuando se eliminó la paga extra de los trabajadores públicos, pues la tasa de crecimiento ha sido negativa. Y en el otro gráfico, la barra azul sería ese coste salarial por trabajador en el periodo 2010-2013, que es el periodo donde yo creo que se está aplicando realmente la política de devaluación interna. Y vemos cómo pues, prácticamente en media es cero. Esto sería el resultado de la propia crisis económica. El desempleo pues, tiene un efecto reductor sobre el crecimiento de los salarios, de los acuerdos que pusieron en marcha las organizaciones sindicales y empresariales, y yo creo que también de las propias decisiones de política económica que han ido a aplicar esta estrategia de devaluación interna, tanto en las remuneraciones de los asalariados públicos como sobre todo la reforma laboral, que ha tenido implicaciones muy importantes sobre la negociación colectiva. Se han bajado los costes laborales unitarios, es decir, han bajado los salarios, y en relación a la productividad vemos que también, efectivamente, ahí vemos en la izquierda la evolución de los costes laborales unitarios en España, que estaban creciendo hasta el año 2009 y desde entonces se han reducido, como vemos ahí, sustancialmente, y esto es el producto tanto de la moderación salarial como del repunte del crecimiento de la productividad. Los dos factores han tenido importancia en
en la reducción de los costes laborales unitarios, pero aquí habría que matizar dos cuestiones. Primero, si comparamos lo que ha ocurrido desde la crisis con lo que venía ocurriendo antes, el cambio más importante se ha producido en el crecimiento de los salarios, es decir, la contribución más importante al aumento a la bajada de los costes laborales unitarios estaría por ahí, si lo que hacemos es comparar, es decir, cambio de tendencia respecto al periodo anterior. Y en segundo lugar, que ese efecto positivo sobre los costes laborales unitarios de la productividad, pues tiene el peor origen que podríamos imaginarnos, como vemos abajo. Es decir, este crecimiento de la productividad básicamente es reducción de asalariados, es decir, es aumento del desempleo. Por tanto, no es el crecimiento de la productividad que entendemos que se debería perseguir. Se han reducido los salarios nominales, se han reducido los costes laborales unitarios nominales. ¿Y qué ha ocurrido con los costes laborales unitarios reales? Nos parece que esto es importante porque si hay alguna relación entre costes laborales y demanda de trabajo, debería ser en este sentido. Es decir, lo que deberíamos comparar son los costes laborales reales con la productividad real, es decir, el coste laboral unitario real, no el coste laboral unitario nominal. Es la línea de puntos lo que ha ocurrido con los costes laborales unitarios reales, y vemos que efectivamente también se han estado reduciendo, ¿vale? Esta línea estaría midiendo la relación entre el coste de cada trabajador en términos reales, es decir, coste real para el empresario, y su productividad, ¿vale? Y lo que vemos es que esta ratio se ha reducido. La línea azul es el coste real por trabajador, que no es lo mismo que el salario real que el trabajador percibe. Está deflatado con el deflator del PIB y no con el índice de precios al consumo. La línea azul está sustancialmente por debajo de la productividad, de la roja, que es la productividad, ¿vale? Digamos, los crecimientos de productividad que hemos visto antes no se han traducido en crecimiento de los salarios reales. Bien, para que esto que hemos visto realmente se tradujera en mejoras de competitividad, deberían cumplirse tres condiciones. Primero, no basta con que bajen los salarios reales, perdón, los costes laborales, sino lo deben hacer en términos relativos, en comparación con los competidores. Segundo, no basta con que bajen los costes relativos, sino que deben ser los precios relativos los que bajen, deben trasladarse a precios. Y tercero, para los países de fuera del euro, que no se compense con una apreciación del euro. Y telegráficamente lo que observamos es, primero, que efectivamente no solo han bajado los costes laborales unitarios en España, sino que lo han hecho en relación con la media de la Unión Monetaria, gráfico de la izquierda. De hecho, la desviación se ha hecho cero, es decir, que actualmente, digamos, si comparamos la situación actual con la situación del año 2000, han crecido lo mismo los costes laborales unitarios en España en estos 13 años que en la media de la Unión Monetaria, no en Alemania, que están por debajo, como veis la línea azul. Si lo comparamos con la referencia del 2%, que hemos dicho que es la óptima, veríamos que el crecimiento acumulado de los costes laborales unitarios en España está incluso por debajo de ese 2% anual acumulado. En cambio, la referencia para Alemania sigue estando sustancialmente por debajo. El tipo de cambio efectivo real, gráfico de la izquierda, de España frente a la Unión Monetaria y frente a los 37 competidores más importantes, también se ha depreciado, es decir, también se ha producido esa ganancia en términos de competitividad de costes, pero sin embargo, en términos de competitividad-precio, esto no se ha producido. Es decir, que así como desde el año 2008 al 2013, en términos de costes, hemos tenido una depreciación real de más de 13 puntos, en términos de precios, esa depreciación ha sido solo de un 3%. Es decir, la depreciación salarial, la devaluación salarial, no está siendo devaluación interna. Está habiendo devaluación salarial, pero no devaluación interna, porque no se está trasladando a precios. ¿Y esto, cuál es la explicación de esto? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido descomponer el crecimiento del deflator del PIB, que tiene tres componentes: uno más el margen de beneficios, multiplicado por los costes laborales unitarios, multiplicado por uno más el tipo impositivo implícito, los impuestos sobre sobre la producción y las importaciones. Y bueno, lo hemos calculado, y lo que se observa en lo que está redondeado del gráfico de la derecha es que el decrecimiento de los costes laborales unitarios no se traduce en decrecimiento de los precios, porque es compensado
fundamentalmente por el crecimiento de los costes, de los márgenes de beneficios empresariales y parcialmente por los impuestos indirectos que pues, se han subido recientemente como consecuencia, como parte también de la estrategia de política económica, pero fundamentalmente digamos que las líneas azules y las líneas rojas prácticamente se compensan desde que se está aplicando la estrategia de devaluación interna desde mediados de 2011. Eso es lo que está ocurriendo. ¿Y está ocurriendo esto también en el resto de la Unión Monetaria? No está ocurriendo esto en el resto de la Unión Monetaria, como vemos en el gráfico de la izquierda, y nos parece que el gráfico que aparece a la derecha es bastante significativo. ¿Qué hemos recogido ahí? Pues los costes laborales unitarios de España en relación con la media de la Unión Monetaria, sería la línea azul, y el margen de beneficios de España, el margen de beneficios agregado,